Buenas tardes, nos presentamos en el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Medellín. Fecha de la audiencia, 16 de mayo del 2024. Hora de la audiencia, 3:15 p.m. Los presentes somos juez Juana Valentina Orozco Arboleda, demandante Samuel Escobar, demandado Juan José Arango. La celebración de la audiencia es una demanda interpuesta por el señor Samuel Escobar contra el señor Juan José Arango con relación a la nulidad de un negocio jurídico por error en el objeto. Comencemos. Muy buenas tardes, juez. Me presento, mi nombre es Samuel Escobar, soy la parte demandante en esta audiencia. Primero que todo, les quiero dar una breve introducción de quién soy yo. Aparte de abogado, me considero un fanático de la pintura. Por mi parte, yo amo el arte, me gusta mucho entenderme con él, me gusta cómo se expresan los artistas, pero hay uno que saca más que otros, que es el famoso pintor Antonio de Jesús Caro. Ese artista personalmente me gusta mucho, me siento muy llamado por sus obras, por todo lo que él hace, más que con cualquier otro artista. Y un día yo me dirigí hacia una galería de arte y ahí conocí a la parte demandada, que es el señor Juan José Arango. ¿Qué ocurre con este señor? Es que él me vendió una pintura del artista previamente mencionado, Antonio de Jesús Caro. El problema aquí es que yo decidí confiar en él de buena fe. Decidí comprar la pintura, ya que estamos en una galería. La persona me proporcionó confianza, el ambiente, y yo no tenía intención de comprar ningún cuadro, pero al ser de Antonio de Jesús Caro, decidí comprarlo únicamente por ser de él. Y ya sabía que iba a tener un precio elevado porque era un gran artista, es un gran artista, pero no me interesaba, lo quería para mí. Y estuve dispuesto a pagar lo que fuera por él, ya que, como dije anteriormente, me gusta mucho lo que es ese artista. Pero bueno, lo ocurrido es que después de ir a mi casa con el cuadro y toda la situación, y después de mirarlo durante un tiempo, yo entré en un tipo de crisis económica. Entonces, al yo saber que el cuadro tenía un valor bastante elevado, por el hecho de ser de Antonio Jesús Caro y por lo que yo pagué hacia él, decidí ya lo vender. O sea, decidí ir a un lugar especializado en este tipo de compraventas y llevé el cuadro para que lo analizaran y me pagaran lo correspondiente hacia ese cuadro, lo cual yo esperaba bastante debido a que es un artista muy famoso y una obra muy famosa. Lo que pasa es que cuando fui a que lo valorizaran para que me pagaran, se me avisó que el cuadro no era de Antonio Jesús Caro, sino que fue realizado por un pintor desconocido, era una copia de una de las obras de Antonio José Caro. Entonces acá se da la situación de que el señor Juan José Arango me engañó. Él me dijo que era, pues como ya hemos mencionado, de Antonio Jesús Caro, y acá viene la situación, es que si no hubiera sido él, yo no hubiera comprado esa obra. Entonces, pues acá hay unas bases legales, que es el artículo 1512, en el que se expresa tácitamente que el error, qué pena su señoría, el error vicia al consentimiento cuando la sustancia o calidad del objeto motiva el acto. Como estamos mencionando, yo no hubiera comprado esa pintura si no hubiera sido de Antonio Jesús Caro. Entonces acá, en mi caso, encaja perfectamente, ya que eso fue lo que motivó a mi compra, el hecho de que era un artista reconocido. Y por otra parte, según el artículo 1511, el error es una causa de nulidad de contrato, y esto es cuando recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta. Y acá el error recayó sobre el objeto, que es la pintura supuestamente de Antonio Caro. Buenas tardes, señora jueza y señor Samuel. Primero que todo, quiero decir que, en mi opinión, el señor Samuel debió haber consultado con un experto primero antes de haberme comprado el cuadro. Pues yo, como buen vendedor que soy, le dije lo de la autenticidad del cuadro, pero para poder enaltecer y subirle valor a la pintura.
y para poder venderla por un precio tal vez más alto, porque después de todo así es mi trabajo, a eso es a lo que yo me dedico y con lo que me gano la vida. Entonces no considero que haya hecho realmente algo malo, porque si tal vez le hubiera dicho que el cuadro era una réplica exacta, no me lo hubiera comprado. Y yo la verdad necesitaba ese dinero urgentemente en ese momento. Además, vi tan alegre al señor Samuel que me dio pesar decirle que no era de Antonio de Jesús Caro y arruinarle su emoción. Entonces dejé simplemente que lo comprara para satisfacer su deseo y su amor por el arte. Porque eso es otra cosa, él dice que él ama el arte y también dice que conoce mucho sobre arte, que él es casi como un experto. Y me consta porque no lo paraba de decir cuando estaba en mi galería y mientras contemplaba el cuadro. Entonces, si es tan conocedor como dice, ¿por qué no se dio cuenta que ese cuadro que me compró no era auténtico? Y que, por ejemplo, tenía una raya diferente en la parte de abajo a comparación con la obra auténtica del artista Antonio de Jesús Caro. Y que tampoco tenía su marca personal en la parte superior derecha del cuadro. Ese es un detalle que cualquier aficionado del arte, tal y como se considera el señor Samuel, debería conocer y de haberse dado cuenta. Señora jueza, la verdad, yo considero que todo esto es un error, pero por parte del señor Samuel, por no ser lo suficientemente cuidadoso y confiarse de sus pocos conocimientos en el arte. Claramente me disculpo con el señor Samuel, pero no me parece justo que por su error de no haber visto las diferencias del cuadro y de haberme creído, yo tenga que pagar con la responsabilidad en este caso. Qué pena con usted, Juan José, pero no es mi culpa que usted me haya hecho creer la originalidad del cuadro, ya que fue su expresión de voluntad el hacerme creer eso, debido a que usted mismo me dijo tácitamente que era de ese artista, que valía tanta cantidad monetaria y me hizo creer absolutamente todo eso, también teniendo en cuenta que yo lo compré de buena fe y confié en usted, en el entorno en el que estábamos y decidí basarme en eso. No es mi culpa que usted me haya hecho creer en la originalidad de ese cuadro. Pero señora jueza, yo no debería de responder por la ignorancia de este sujeto. Además, él no vio bien, él no se percató y tampoco se interesó en consultar con un experto antes de haberme comprado el cuadro. Entonces no es culpa mía, es de él por primero creerme y segundo por no ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta que no era una pieza original sino una copia. Yo solamente quería que él me comprara el cuadro y como dije, él insistía a amar el arte. Cuando estábamos en mi galería me empezó a presumir sobre sus conocimientos en el arte y sobre sus artistas favoritos y que siempre había estado detrás del cuadro Amanecer en el Valle del señor Antonio de Jesús Caro, cuadro que yo contaba con el que yo contaba en mi galería y que este era su obra favorita. Yo me aproveché de esto y como una vez más lo digo, excelente vendedor que soy, se lo vendí, diciéndole que era una de las piezas auténticas, de las pocas piezas auténticas. Y objetivamente hablando, ganaba él y ganaba yo. Él con su obra y yo con el dinero que él me daba. Además, creo que tenemos que tener en cuenta que esto pasó ya hace un tiempo. El señor Samuel tendría que haberse percatado en el momento de comprarme el cuadro. Y además, a mi parecer, yo ya no tendría nada que ver con este asunto, porque yo solamente estaba haciendo mi trabajo. Acá el problema es que el señor Juan José Arango abusó de mi buena fe y de mi confianza. Esto debido a que yo le dije todo lo que sentía por el arte, ya que antes de la compraventa que hicimos, decidimos hablar un tiempo, nos tomamos un vino juntos y hablamos y yo le expresé todo lo que sentía por el arte y todo lo que me transmitía el pintor Antonio Caro. Entonces él, aprovechándose de esa posición, aprovechándose de lo que yo le dije, decidió venderme un cuadro falso, un cuadro de un artista totalmente desconocido que no tiene ni 10% del valor que tuvo la pieza que yo le compré a el señor Juan José Arango. Entonces, aquí a lo que podemos concluir es que él está cayendo en ese error y me tiene que recompensar por, como lo dice en el Código Civil, me tiene que recompensar lo que yo gasté por el objeto de calidad
mala, el objeto de calidad diferente a la prometida en el momento de la compraventa. El artículo 1741 del Código Civil colombiano establece que el error acerca de la identidad de la cosa específica sobre la que se celebra un contrato le visa como si hubiese recaído sobre la especie misma a que ella pertenece. En este caso, de un error sobre la identidad del cuadro a no ser de la autoridad representada. Además, el artículo 1515 del Código Civil indica que el dolo es causa de nulidad absoluta del contrato si ha sido obra de una de las partes. En este caso, al haber engañado deliberadamente sobre la autoría, estaría incurriendo en dolo por omisión de la verdad. Adicionalmente, el artículo 1516 establece que el dolo incidental solo visa el contrato cuando la parte que lo ha empleado se ha propuesto por su medio la celebración del acto. Aquí es claro que el dolo, o sea el engaño de Juan José, tenía el propósito de inducir a Samuel a celebrar el contrato de compraventa. Y según el acontecimiento, y basándonos en las pruebas y en los hechos y en lo argumentado por ambas partes, no cabe duda de que se cumplen las tres cosas esenciales para que haya un error del objeto. En primer lugar está la autenticidad del cuadro, que era una cualidad esencial para que Samuel lo comprara. Si no fuera de ese pintor, Samuel no lo hubiese comprado. El segundo caso es que Juan José sabía que el cuadro no era del pintor que mencionamos, sino que sabía que Samuel lo quería comprar si era ese pintor y aún así decidió engañarlo. Y en tercer lugar es que Samuel no tenía ni idea, no había ningún motivo para que Samuel supiera que el cuadro no era de ese pintor, ya que las cualidades no se notaban a simple vista. El veredicto es que queda nulo el contrato y además Juan José Arango debe restituirle lo que le pagó Samuel Escobar. He dicho, caso cerrado.